Yo antes de entrar directamente en la respuesta de la salud digital, yo creo deberíamos saber planificar dos niveles. Uno, salud, y otro, los instrumentos que pueden hacer que esta salud o nuestra salud sea mejor. Por lo tanto, la parte digital yo la entiendo como un instrumento o como un elemento que nos puede ayudar. Sin saber clarificar estos dos, yo creo que a veces creamos una confusión o se puede crear una pequeña perversión en este relato. Por lo tanto, la salud es muy importante, lo que puede venir alrededor es lo que puede hacer que la salud sea buena. Hay cosas que la parte digital, la tecnología ayuda y otras que puede distorsionar. Por ejemplo, yo creo que hay elementos que la tecnología nos está ayudando, todo el tema de tener datos, saber prevenir, saber cuidar, saber avisar, saber reconocer. Yo creo que aquí la parte de acumulación de datos es útil y por tanto que te pueda avisar que tienes que tomarte una pastilla o que tienes que hacer una revisión, esto ayuda y descarga al sistema sanitario de procesos que no son innovaciones, que no añaden valor, pero hay el riesgo de deshumanizar, es decir, que basamos tanto la tecnología que el contacto del paciente con el profesional desaparece. Yo creo que ese equilibrio es lo que a veces hay que saber buscar. Tener datos que yo te pueda avisar a distancia, de saber cuál es tu temperatura, tu presión. Ahí tenemos una serie de instrumentos que te pueden estar detectando a la distancia si has descansado, si no has descansado, si te has tomado la pastilla, si no te has tomado la pastilla, cuáles son tus biorritmos. Esto yo creo que te funciona. Por tanto, descarga al sistema de un proceso que lo único que te hace es saber monitorizar. Otra cosa es que pasemos tanto todo esto, como decía antes, que nos despistemos. La acumulación de datos, que es lo que aprovecha la tecnología, te puede estar avisando de los riesgos potenciales que puedes tener, ¿no? Yo tengo unas indicaciones de azúcar, yo puedo tener unas indicaciones de obesidad, yo puedo tener unas indicaciones, etcétera, y por acumulación de datos y por tus perfiles personales, de biorritmos, etcétera, usted está en una zona de riesgo, o usted debería hacer esto, o usted podría tener que. Yo creo que los datos son un instrumento, yo diría, imprescindible para hacer esa tarea de prevención. Yo creo que también es una secuencia vinculada obviamente a lo anterior, es decir, yo puedo saber en términos de datos, los porcentajes. Yo creo que lo que está utilizando mucho la medicina y ese tipo de nuevos instrumentos es poner información a los profesionales, cálculos de probabilidades. Oiga, usted tiene esto, su cálculo de probabilidad de tener un infarto, o tener esta enfermedad, o tener la otra, es más alto, es menos alto. Yo creo que aquí en la medicina, en esta nueva medicina, lo que te da es cálculos de probabilidades y te avisa o nos avisa de que puede estar pasando. Es decir, ya no es solamente el ojo clínico del experto mirando una radiografía, por poner un ejemplo, sino yo tengo una base de datos con, no sé, 50 millones de parámetros. Hombre, me da mucha información. Otra cosa es que al final el médico acaba diciendo si sí o si no, pero si tengo 97% que me dice que no has descubierto el 3%, pero me ayuda mucho, me puede ayudar o me está ayudando, me debería ayudar en la aproximación respecto a la enfermedad de este paciente. Siempre existe la singularidad y por tanto ahí es donde yo creo que habrá que discernir en esa inteligencia artificial si estamos ante un caso que no tiene parámetros aún reconocidos y por tanto ese machine learning puede estar en ese 3%. Yo creo que la medicina en estos espacios lo que nos tiene que estar acumulando es mucha información. Aquí hay un tema que va vinculado a todo lo que hemos dicho anteriormente, es la confidencialidad de los datos. Hay mucho laboratorio, hay mucho hospital, hay mucho dato informático. Saber poner eso en uso común y por tanto darle tratamiento preventivo, analítico, yo creo que eso es fundamental. Es verdad que ese uso de dato personal
cómo se mantiene la confidencialidad de esa persona y se puede en cambio hacer una prevención de riesgos, enfermedades que quizá en nuestras sociedades estamos teniendo en términos de obesidad, en términos de determinadas circunstancias, y se preserva el anonimato del paciente. Hay ciertos debates que dicen, no, es que se vende la información. Bueno, es un debate ético, pero yo creo que el resultado de tener esa información y ponerla a disposición, yo diría primero del sector público, otra cosa es los acuerdos que ese sector pueda estar estableciendo con laboratorios, con la industria farmacéutica, que es la que en el fondo acaba generando las posibilidades de determinadas medicinas o determinados niveles de actuación. Es un debate ético, pero yo creo que hay que tener los elementos para poder hacer esa prevención, ese análisis, ganas tiempo, eso es evidente. Otra cosa es cómo el sector público, a partir de ofrecer esa información, obtiene ventajas para el conjunto de la ciudadanía, en términos de precios de los productos, etc. Y yo creo que muchas veces no hemos entrado en esos debates porque nos hemos quedado en la previa de que no se puede vender la información. Yo creo que el sector público ha de aprender a interlocutar también con las farmacéuticas. Yo te doy información, yo te doy datos, yo los acumulo, te los ofrezco, ¿a cambio de qué? Yo creo que este debate, desgraciadamente, estamos en unos apriorismos ideológicos complejos que no sé si nos generan al ciudadano de a pie las ventajas adecuadas o suficientes. Bueno, yo creo que el rebate de todas estas sesiones, es decir, no nos olvidemos que la tecnología es un instrumento, no es el fin en sí, no nos olvidemos. Por tanto, la tecnología me puede ayudar, sí, pero el paciente no debe estar subordinado a la tecnología. Es decir, es un elemento, como vos ya diciendo, me puede avisar, me puede dar, me debe ayudar, no me puede hacer al paciente esclavo de las tecnologías. Yo creo que a veces es un equilibrio que muchas veces nos obsesionamos con la tecnología y la tecnología en general nos está cambiando cosas de nuestra vida y algunas que son muy positivas. Lo que nos puede estar generando es un control que no me permite actuar y ser libre. Es un equilibrio y esto lo podemos estar viendo en las residencias sociosanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que buscar un equilibrio. Es verdad que ahorra trabajo, ahorra costes, pero no me tiene que hacer al paciente, al ciudadano más esclavo. Vendría a ser el colofón de lo anterior. Es decir, el mundo sanitario a veces acostumbra, como otros sectores, no solamente el sanitario, tienden a ser un punto endogámicos, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, y por lo tanto tiene unas ciertas dinámicas muy endógenas, es decir, que el propio sector se hace la reflexión, pero el externo, en este caso el paciente, acostumbra a intervenir poco en el proceso yo necesito, a mí me gustaría. Es verdad que ha habido experiencias que últimamente teníamos que llevar al paciente al hospital, al centro sociosanitario, y ahora las tecnologías me permiten que esa persona pueda continuar viviendo en su casa, en su domicilio, en su hábitat normal, y las tecnologías me pueden estar ayudando a avisar, a ser preventivas, ¿no? Yo creo que hay un campo poco desarrollado, hay experiencias pilotos positivos. Hacerlo global, bueno, yo creo que son los retos. El mundo rural es un ejemplo palpable de ese reto, es decir, yo puedo estar viviendo en mi casa, pero que el centro sanitario está a 25 kilómetros. ¿Cómo combino esa atención con unas redes tecnológicas aún con carencias, ¿no? Bueno, yo creo que es mejor que esa persona pueda continuar viviendo en su hábitat normal, eso le genera seguridad, le genera paz, le genera sosiego, pero hay que garantizar que si pasa algo o si se encuentra mal, los sistemas sean eficaces, ¿no? Bueno, yo creo que hay experiencias positivas en ese sentido, y en cambio la ciudad en esto tiene algunas ventajas, pero también tiene otros retos. La respuesta yo creo que va en ese punto de equilibrio y por tanto siempre te genera la duda de la respuesta taxativa, no sé si es la más precisa. Y por tanto yo en eso creo que hay que saber combinar el deseo de la persona, de la familia, y las posibilidades objetivas, ¿no? Y por tanto
la prioridad sería la persona, el ciudadano, el paciente, y la tecnología como complemento, como yo creo que es el hilo conductor de todo este debate, pero a veces la tecnología invade espacios que no haría falta, o en cambio hay espacios que debería ayudar. Y yo creo que hemos de saber complementar este equilibrio. No es una respuesta fácil porque los recursos económicos no siempre existen en las medidas que a lo mejor se hace más necesaria ese apoyo económico para cubrir a ese paciente que está en el mundo rural o a ese paciente que está en un piso de las ciudades que no tiene ascensor, situaciones de ese tipo. Bueno, yo creo que lo hemos estado diciendo todas estas diferentes preguntas que van entrelazadas unas con las otras. Lo más importante, repito, es que el ciudadano o el paciente no pierda la condición de ciudadano y paciente, él, que su familia se sienta segura y cómodo. 2, que la tecnología sirva de apoyo. 3, ese debate entre la tecnología y las empresas y el mundo de la empresa privada que genera instrumentos, ¿no? Que puede ser la farmacia, que pueden ser los diferentes instrumentos de seguimiento. ¿Quién está al servicio de quién? Yo creo que al final, como en todo debate, tenemos dos modelos que están implementándose en el mundo, es decir, el modelo de que la empresa es el que invierte, la empresa, por tanto, es lo que te debe generar los beneficios y subordinar todo a un interés estrictamente económico. Yo creo que tiene algunas lagunas importantes. Otra cosa es que es verdad que muchas de estas empresas, en el mundo que vivimos nosotros, en el mundo supuestamente occidental, el sector público puede llegar hasta crear unas ciertas coberturas. Y se ha visto con el caso del COVID, pero quien acaba haciendo las inversiones en determinados niveles es el sector privado, que tiene la capacidad de generar los laboratorios, las infraestructuras, etc. Bueno, yo creo que es un debate que iremos asistiendo, porque los riesgos de determinadas pandemias están aquí, no van a desaparecer, sino se van a ir incrementando, y por tanto ese equilibrio entre el sector tecnológico, el sector sanitario en general, especialmente el farmacológico, y el ciudadano, es un balance que debemos de saber equilibrar. Yo en esto sí que creo que hemos de ser más activos, la parte ciudadana científica, para exigir al sector público que, ya que ponemos a disposición del sector sanitario, especialmente el sector privado, mucha información, tener los retornos adecuados. Eso requiere, para que se pueda realizar, que el sector público tenga los expertos suficientes para poder hacer las negociaciones adecuadas. La excepcionalidad del COVID nos lo enseñó, pero yo creo que habría que persistir en esa cultura de saber negociar. Yo te doy, ¿tú qué me das? Yo te doy datos, ¿tú qué me das a cambio? Yo creo que ese es un equilibrio donde la parte ideológica y ética ha de saber también ponerse en ese camino del medio de coste-beneficio. Yo creo que esto nos cuesta, son lenguajes que a veces pensamos que todos somos buenos, y yo creo que separar estos principios y saber buscar la eficacia para el ciudadano. Otra cosa, reitero, es la privacidad, el anonimato. Esto sí que creo que en cualquier caso hay que saber preservar, porque hay riesgos, por ejemplo, con los temas de las mutuas, las aseguranzas. Tengo una información, depende de cómo tengo, ya sé que no soy susceptible de entrar en una póliza o de entrar en algún caso. Yo creo que hay muchas derivadas, hay muchas ramificaciones que yo creo que hay que saber gestionar con exigencia, pero al mismo tiempo con prudencia. El modelo de enviar al enfermo al hospital y tenerlo allí meses, yo creo que esto se ha demostrado que no funciona, excepto situaciones muy excepcionales, muy concretas, etc. Pero cuanto más tiempo pueda estar esa persona en su entorno histórico, bien cuidado, bien tratado, yo creo que esto es un beneficio para todo el sistema, pero hay que garantizar esa cualidad. Y esto no está aún en... Esto quiere decir recursos económicos, esto quiere decir que la gente hemos de aprender todos a utilizar las tecnologías, hemos de aprender también
que utilizar la tecnología no quiere decir deshumanizar, sino al revés, es decir, no perder, no olvidar que estamos tratando o trabajando con un ser humano, por tanto eso requiere calidad, tracto, a veces es más importante la forma en que se dicen las cosas que el hecho mismo de decirlas, por lo tanto requiere un nuevo aprendizaje. Que te hagan una consulta médica online no tiene que por qué ser malo, hay determinados niveles que puede ser, pero al mismo tiempo que requiere que los profesionales que lo hagan también sepan hacerlo. Yo creo que ahí estamos en un proceso de mutuo aprendizaje, saber tener cómo utilizar un Zoom, cómo que me hagan la visita, porque si tengo una cierta enfermedad, esto es una ventaja, pero eso no quiere decir que eliminemos la visita presencial. Y a veces es una combinación entre esa tienda que vas a comprar el vestido, pero al mismo tiempo quieres pasar por la tienda a ver si eso me va a sentar bien. ¿En qué momento lo compro online? ¿En qué momento lo compro físico? Bueno, ¿en qué momento voy al médico? ¿En qué momento la consulta es online? La receta puede ser online, porque ya he ido, pero a lo mejor a veces lo que quieres es que el médico me asegure de que tengo solución y que tengo que hacer esto, etc. ¿Se puede hacer por online? Bueno, ya lo vivimos en el COVID, eso permitía mantener unas relaciones personales mínimas, cálidas, la palabra cálida entre comillas, bueno, hay un trabajo más complicado.